días, presidente encargado, colegas asambleístas. Quisiera verificar que se me escuche, por favor. Se le escucha y se le ve muy bien, se le ve perfectamente y se le escucha muy bien. Adelante, asambleísta Gracias. Cuesta. Gracias, presidente encargado. Primero quisiera iniciar mi intervención informando, presidente, que la bancada de la Revolución Ciudadana, los miembros de la bancada de la Revolución Ciudadana de la comisión, nosotros presentamos el 3 de junio, mediante memorando 35, un informe de observaciones al informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, por lo que solicito gentilmente que por medio de secretaría se distribuya a los colegas asambleístas este informe de observaciones suscrito por los asambleístas Augusto Espinosa, Lexi Loor, Jofre Poma y quien habla. Si podría gentilmente distribuirse entre los colegas asambleístas. Por supuesto, adelante. En segundo punto, quisiera manifestar al Ecuador y a los miembros de esta asamblea que paradójicamente, mientras la Comisión de Relaciones Internacionales estaba debatiendo las reformas, esta ley de movilidad humana venía siendo pisoteada, tanto la ley como la Constitución, en un momento de plena pandemia por el COVID-19, donde más de 13.000 ciudadanos ecuatorianos se encontraban varados, sin poder regresar a su país, sin poder ejercer el derecho al retorno, becarios abandonados, sin recibir sus desembolsos por sus becas, en un momento de pandemia tenían que hacer préstamos, vender su ropa, vender comida, que no tiene nada de indigno, pero los estudiantes becarios sí tienen la responsabilidad principal de estudiar para poder graduarse lo más pronto. Mientras reformábamos esta ley, los ciudadanos venezolanos en el país venían desalojados de sus viviendas, venían en situaciones mucho más precarias laborales y también sus derechos venían vulnerados, como también pues lo informó la Defensoría del Pueblo de manera oportuna. Por lo que mientras, de nuevo, y esto hay que enfatizarlo, mientras se reformaba esta ley, pedimos en varias ocasiones que venga el ministro de Relaciones Exteriores a explicar la aplicación de la normativa vigente, y realmente pues el canciller nunca tuvo la responsabilidad de venir al pleno de la Comisión de Relaciones Internacionales a explicar la situación de varados. El presidente de la comisión nunca lo convocó, nunca convocó a los embajadores para realmente conocer la situación de los migrantes ecuatorianos. Entonces, esta ley, pues, de alguna manera también tiene normativa que es inconstitucional y lo presentamos en nuestro informe de observaciones. Y el día de hoy solamente voy a mencionar 5 de aquellas observaciones que nosotros hemos manifestado. Debo decir también, presidente, que en la comisión de alguna manera se hizo como tabula rasa del trabajo que se había venido haciendo desde el 2018-2019 en la comisión, porque no fue un trabajo del presidente o la presidenta, sino un trabajo de los miembros de la comisión y las comparecencias que tuvimos de organizaciones sociales, de organismos internacionales, la jornada ciudadana parlamentaria que tuvimos en diciembre del 2018. En fin, tuvimos una serie de actividades para escuchar a la sociedad civil. Y creo que tocaría ahora, para el segundo debate, para el informe del segundo debate, escuchar a los actores involucrados en la ley de movilidad humana. Ya rogando, el presidente de la comisión aceptó que venga el defensor del pueblo, pero ya como rogando, pero realmente faltan escuchar mucho más a los actores de esta ley para poder enriquecer esta ley y que pueda armonizarse a la Constitución y a los instrumentos internacionales en derechos humanos. El primer punto que quiero mencionar, presidente, es el tema de la condición migratoria. Se ha hablado, algunos asambleístas han hablado de este tema. Aquí el punto es claro. El artículo 40 de la Constitución de la República establece que ningún ser humano se identificará o se considerará ilegal por su condición migratoria. Y también se establece que no habrá discriminación por la condición migratoria. Es decir, se quiere cambiar a situación migratoria, ¿no?,
es verdad que el Pacto Mundial para Migraciones lo menciona, pero lo menciona en términos de vulnerabilidad de la migración. Por lo tanto, hay un nudo crítico que no se ha clarificado en la comisión. Por lo tanto, yo solicité al presidente de la comisión que realice un pedido al Pleno de la Asamblea Nacional para que el Pleno de nuestra Asamblea pueda aprobar un pedido de interpretación constitucional sobre el alcance del término condición migratoria. ¿Por qué? Porque en la ley actual se establece que la condición migratoria cubre de alguna manera solamente el estatus regular de una persona y no la situación irregular de una persona. Por lo tanto, hay una disparidad, no hay claridad y el presidente de la comisión jamás quiso hacerlo y lo más triste es que el presidente de la comisión alegó no hacer el pedido porque demoraba en la Corte Constitucional 3 meses y como querían hacerlo rapidito, no lo pidieron porque parece que tenían los apuros. Quiero decirle al presidente de la comisión que no por mucho madrugar amanece más temprano. Hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas correctas y en un momento en el que se reforma la ley de movilidad humana es el momento para armonizarla a la Constitución. También otro tema muy neurálgico tiene que ver con la naturalización. En el texto propuesto por la comisión se establece al final que hay una serie de requisitos en el artículo 72, pero también en el 73 se debe reformar esto. Dice, en el 72, a los requisitos mencionados se deberán acompañar los demás documentos señalados en el reglamento de esta ley. ¿Qué significa esto? Que no hay una seguridad jurídica, que viene un gobierno de turno y le aumenta requisitos que no están contemplados en la ley. ¿Qué es lo que pasa en este momento en la Cancillería? Al momento, la ley vigente tiene 8 requisitos para obtener la naturalización por medio de la carta de naturalización. Y si ustedes van a la página web de la Cancillería, hay 13 requisitos, es decir, aumentaron simplemente porque a alguien se le ocurrió de manera arbitraria, yéndose por encima de la ley, y aumentan otros requisitos. Y tal vez lo más preocupante es que al solicitar la nacionalidad ecuatoriana por naturalización, por matrimonio o unión de hecho, que es en el artículo 73, piden una serie de requisitos que prácticamente el que tiene plata, el que tiene un buen carro, prácticamente puede tener la naturalización, es decir, basado en los medios económicos de una persona. Esto yo no he visto en ningún otro país, por decir que, y no me lo estoy inventando, uno de los requisitos que piden es las cuentas bancarias en el Ecuador de los últimos 6 meses, certificados de tarjetas de crédito de los últimos 6 meses que reflejen un gasto mensual mínimo de un salario básico unificado. O sea, si no tengo tarjeta de crédito, a lo mejor no me dan la naturalización cuando soy casado o tengo unión de hecho con un ecuatoriano. Tengo que presentar títulos de propiedad de bienes muebles e inmuebles, certificado de la matrícula de mi vehículo, certificado de afiliación del IES, cuando ni siquiera todos los ecuatorianos están afiliados al Seguro Social. Por lo tanto, esto es preocupante porque cualquier gobierno de turno puede cambiar las reglas y las personas extranjeras no tendrían una seguridad jurídica, no tendrían normas claras, públicas y previas en este trámite. Si bien es cierto que el Estado tiene la potestad de dar la ciudadanía ecuatoriana, esto tiene que estar enmarcado dentro del derecho constitucional, el derecho internacional y el respeto a los derechos humanos. El tercer punto que quiero mencionar es la amenaza o riesgo que se menciona como requisito para la residencia temporal o permanente y para la causal de inadmisión. Aquí el problema es sencillo. No hay una definición cuál es una amenaza o riesgo para la seguridad interna del Estado. Es decir, cualquier funcionario que esté tramitando una solicitud simplemente va a decidir, no, esto es amenaza o riesgo, porque no hay una definición clara, lo cual eso deja una puerta abierta a arbitrariedades, a subjetividades
y a discrecionalidades del funcionario de turno, por lo que ni siquiera en la Ley de Seguridad Pública y del Estado existe una definición de amenaza o riesgo para la seguridad interna. Entonces, cualquier cosa puede ser amenaza o riesgo. Por lo tanto, nosotros hemos sugerido que se defina qué es una amenaza o riesgo para la seguridad interna del Estado. Esto obviamente mantiene una posición, una mirada securitista desde el Estado, de mirar al extranjero con la alteridad, con el peligro, la amenaza de un país y de la soberanía de ese país. El otro punto también que tenemos es el cuarto, la deportación. Existe una demanda de inconstitucionalidad sobre la cual la Corte Constitucional no se ha manifestado aún, sobre las deportaciones. Precisamente en la ley de migración, la anterior, que era vigente, la ley de movilidad humana del 2009, existía la posibilidad de que la deportación sea un proceso jurisdiccional, es decir, que haya un juez imparcial, un tercero, que pueda decidir sobre las garantías constitucionales. Al momento, ¿cómo funciona? Es el Ministerio de Gobierno el que detecta la persona que se encuentra en situación irregular, esa persona lo juzga de que tiene que ser deportado. Entonces, el Ministerio de Gobierno es juez y parte de este proceso. Lo que pedimos es que hayan garantías del debido proceso, que haya una tutela efectiva de los derechos de las personas y pues que haya el derecho a la defensa, el derecho a la inocencia. Al momento es el Ministerio de Gobierno que hace todo, juez y parte, ejecuta la deportación, resuelve la deportación y pues es el que recibe la apelación sobre la deportación, o sea, él es el que hace todo. La Cancillería, cuando lo considera pertinente, le informa a la Defensoría del Pueblo que hay un caso, pero depende de la discreción de la Cancillería, es decir, no hay una efectiva tutela de los derechos de los extranjeros. Y esto lo digo, presidente, más que como asambleísta, como una persona migrante, una migrante a los 19 años que viajé sola y estuve en riesgo de muchas vulnerabilidades, incluso de deportaciones. Entonces yo quisiera que podamos entender esto los colegas asambleístas, las personas que hemos migrado, como ya lo dijo mi compañero Mauricio Zambrano, no migramos porque quisimos irnos de vacaciones, sino porque no tuvimos las posibilidades en nuestro país de poder desarrollar nuestras capacidades en un país, antes de la Revolución Ciudadana, obviamente, un país injusto, inequitativo, pero volveremos nuevamente a ese proceso de equidad y justicia social. Y el quinto punto tiene que ver con el menaje de casa, presidente. Si bien es cierto que la actual ley permite que después de 4 años un migrante que trae su menaje de casa, su equipo de trabajo y su vehículo pueda transferir de dominio, en vista de la situación, la grave, la catastrófica crisis económica que vivimos a partir de la pandemia del COVID-19, lo que solicitamos es que haya una disposición transitoria y por una única vez los migrantes que han traído sus muebles, su equipo de trabajo, su vehículo, su motocicleta, puedan hacer una transferencia, es decir, puedan vender esos bienes, porque obviamente muchos se han quedado sin trabajo, han tenido que cerrar sus empresas, sus medianas, pequeñas empresas, y lo que pedimos es que tengan la posibilidad de venderlo por esta única vez debido a la grave situación económica que vive el país. Finalmente, presidente, decirle que si bien es cierto que esta ley de movilidad humana, que ya tiene en vigor más de 3 años, de alguna manera quiso saldar una deuda que el Estado ecuatoriano tenía con los migrantes, aún falta por mejorarla, aún falta por armonizarla a la Constitución y a los instrumentos internacionales en derechos humanos, y esta es la oportunidad que tiene esta Asamblea para poder mejorar esta ley, para poder realmente escuchar, y aquí debo insistir, presidente, escuchar a los actores sociales, a las organizaciones sociales, a los organismos internacionales sobre cómo mejorar esta ley y cómo realmente ampliar los derechos de las personas en movilidad humana. Muchas gracias.
concluyo la intervención de la asambleísta. Muchas gracias a usted, asambleísta Cuesta. Europa, Asia y Oceanía. Antes de dar la palabra a otro colega, señaló que esta es la oportunidad que tiene la Asamblea Nacional para mejorar la ley de movilidad humana y otorgar esas garantías que tienen quienes salen del Ecuador, pero también quienes llegan al Ecuador como migrantes. Una nueva intervención del ponente de este proyecto de ley, el asambleísta